Bueno, vamos a empezar a resolver sistemas de ecuaciones lineales a través del método de Doolittle. ¿Okay? Aquí tenemos el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Tenemos la matriz A multiplicado por el vector de incógnitas X igualado al vector B. Lo que vamos a hacer es descomponer A en dos matrices llamadas L y U. ¿Ya? L es una matriz triangular inferior y U es una matriz triangular superior. Una vez que hemos hallado L y U, lo que vamos a hacer es multiplicar esta matriz L por un vector D de incógnitas y lo vamos a igualar al vector B que tenemos inicialmente. Al realizar esta multiplicación, lo que vamos a hallar es el vector D de incógnitas. Cuando hallemos el vector D, vamos a usar la matriz U multiplicada por el vector de incógnitas X, que es la solución del problema, y lo vamos a igualar a este vector D que hemos hallado anteriormente. Y de esta forma vamos a despejar el vector X de incógnitas y vamos a obtener la solución del problema. Algo que es importante mencionar es que A es igual a la multiplicación de matrices de L por U. O sea, la matriz A es igual a la multiplicación de la matriz L por la matriz U. Esta es la matriz A. La matriz A de lo que tenemos que resolver, nuestra matriz, nuestro sistema de ecuaciones lineales. Y la matriz L es una matriz triangular inferior y la matriz U una matriz triangular superior, cuya multiplicación va a ser igual a A. Y aquí lo tenemos. Nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar estas incógnitas que están subrayadas de colores. Lo primero que vamos a hacer es encontrar la fila 1 de la matriz U, es decir, U en la posición 1, 1, en la posición 1, 2, 1, 3 y 1, 4. Para esto vamos a hacer uso del hecho de que A es igual a la multiplicación de L por U. Entonces, vamos a realizar primero la multiplicación la multiplicación de L por U para encontrar esta incógnita A1, 1. De esa forma vamos a despejar U en la posición 1, 1. A en la posición 1, 1 va a ser igual a la tenemos que recordar aquí multiplicación de matrices. A en la posición 1, 1 va a ser igual a la multiplicación de la fila 1 de L por la columna 1 de U. Entonces, si realizamos esta multiplicación, vamos a tener que U en la posición 1, 1 por 1 más 0 por 0 más 0 por 0 más 0 por 0. Entonces simplemente nos va a quedar que A1, 1, A en la posición 1, 1 es igual a U en la posición 1, 1. De la misma forma se realiza para encontrar las siguientes incógnitas de la fila 1 de U. Vamos a usar A en la posición 1, 2 para encontrar U en la posición 1, 2. Y como realizando su multiplicación, A1, A en la posición 1, 2 va a ser igual a la multiplicación de la matriz de la fila 1 de la matriz L por la columna 2 de la matriz U. Entonces multiplicamos 1 por U en la posición 1, 2 más 0 por U en la posición 2, 2 más 0 por 0 más 0 por 0. Entonces vemos que toda esta multiplicación de aquí es 0, entonces simplemente va a quedar que A en la posición 1, 2 es igual a U en la posición 1, 2, por eso es que yo ya aquí no lo puse porque estas multiplicaciones son 0. Entonces no es necesario ponerlo, ¿no? Ahora vamos a hallar U en la posición 1, 3. Para eso vamos a hacer uso de A en la posición 1, 3. A en la posición 1, 3 va a ser igual a la multiplicación de la fila 1 de U por la columna 3, fila 1 de L, fila 1 de L por columna 3 de U. Entonces, si realizamos esta multiplicación, nos queda que A en la posición 1, 3 va a ser igual a 1 por U en la posición 1, 3 más 0 por esto, más 0 por esto y más 0 por 0. Entonces simplemente decimos que A en la posición 1, 3 es igual a U en la posición 1, 3. Y exactamente lo mismo acá. Si multiplicamos si realizamos la multiplicación de la fila 1 de L por la columna 4 de U, simplemente nos va a quedar que A en la posición 1, 4 es igual a U en la posición 1, 4. ¿Ya? Es decir que, resumiendo, multiplicación de la fila 1 de L por columna 1 de U es igual a A1, 1. Fila 1 de L por columna 2 de U es igual a en la posición 1, 2. Fila 1 de L por columna 3 de U es igual a en la posición 1, 3.
Y fila 1 de L por columna 4 de U es igual a en la posición 1, 4. Esto es simplemente la multiplicación de matrices que ya hemos realizado en álgebra 2. La multiplicación de esta matriz por esta matriz igual a esto. Nada más. Ahora vamos a proceder a encontrar la columna 1 de L, es decir, L en la posición 2, 1, en la posición 3, 1 y en la posición 4, 1, igual haciendo uso del hecho de la multiplicación de las matrices. ¿Ya? Entonces, vamos a usar A en la posición 2, 1. ¿A qué va a ser igual A en la posición 2, 1? A la multiplicación de la fila 2 de L por la columna 1 de U, es decir, fila 2 de L por columna 1 de U. Si realizamos esta multiplicación, nos queda que A en la posición 2, 1 va a ser igual a L en la posición 2, 1 por U en la posición 1, 1 más 1 por 0 más 0 por 0 y más 0 por 0. Así que simplemente nos queda que A en la posición 2, 1 va a ser igual a L en la posición 2, 1 por U en la posición 1, 1. Y despejando esta incógnita, que es nuestro objetivo, hallar la columna 1 de L, podemos decir que L en la posición 2, 1 es igual a A en la posición 2, 1, que tenemos ese dato, dividido en U en la posición 1, 1, que es algo que acabamos de encontrar. Exactamente lo mismo para la fila 2, la fila 3 de L y la fila 4 de L. Vamos a hacer uso de A en la posición 3, 1 y vamos a multiplicar la fila 3 de L por la columna 1 de U, es decir, fila 3 de L por columna 1 de U, y nos va a quedar esto por esto y todo lo demás va a ser 0, entonces simplemente tenemos esto, despejamos nuestra incógnita y la encontramos. Lo mismo acá, A en la posición 4, 1 va a ser igual a la multiplicación de la fila 4 de L por la columna 1 de U. Si realizamos esta multiplicación, tenemos puros ceros y simplemente nos va a quedar que L en la posición 4, 1 por U en la posición 1, 1 es igual a en la posición 4, 1 y de ahí despejamos nuestra incógnita. Ya tenemos la primera fila de L, la primera fila de U, perdón, y la primera columna de L. Ahora procedemos a encontrar la segunda fila de la matriz U, que se realiza exactamente de la misma forma que hemos hecho anteriormente. A en la posición, queremos encontrar U en la posición 2, 2, entonces vamos a hacer uso de A en la posición 2, 2. Y A en la posición 2, 2 va a ser igual a la multiplicación de la fila 2 de L por la columna 2 de U. Es decir, fila 2 de L, columna 2 de U. Si realizamos esta multiplicación, simplemente va a ser igual que A en la posición 2, 2 es igual a L en la posición 2, 1 por U en la posición 1, 2 más 1 por U en la posición 2, 2 y más 0, es decir, que simplemente nos queda esto. Y despejamos U en la posición 2, 2, que es nuestra incógnita. Esto lo tenemos como dato, esto lo acabamos de encontrar y esto también lo acabamos de encontrar en la anterior presentación. Y exactamente lo mismo para hallar U en la posición 2, 3. Hacemos uso de A en la posición 2, 3 y nada más es realizar la multiplicación de la fila 2 por la columna, la fila 2 de U por la columna 3, perdón, la fila 2 de L por la columna 3 de U. Para hallar U en la posición 2, 4, hacemos uso de A en la posición 2, 4 y es simplemente multiplicar la fila 2 de L por la columna 4 de U y despejar la incógnita, como ya lo hemos venido haciendo. Ahora para hallar la columna 2 de L, de la matriz L, es lo mismo. Queremos hallar L en la posición 3, 2, usamos A en la posición 3, 2. Eso quiere decir que vamos a multiplicar la fila 3 de L por la columna 2 de U. Y vamos a despejar L en la posición 3, 2, que es nuestra incógnita. Ahora para hallar L en la posición 4, 2, vamos a hacer uso de A en la posición 4, 2, que va a ser A en la posición 4, 2 va a ser igual a la multiplicación de la fila 4 de L por la columna 2 de U, y de ahí vamos a despejar L en la posición 4, 2. Exactamente lo mismo para la fila 3 de la matriz U, que es U en la posición 3, 3 y U en la posición 3, 4. Entonces, para hallar U en la posición 3, 3, hacemos uso de A en la posición 3, 3. Para eso, vamos a multiplicar la fila 3 de L por la columna 3 de U. Para hallar U en la posición 3, 4, vamos a multiplicar L en la posición, en la fila 3 de L por la columna 4 de U. Y para hallar la columna
3 de la matriz L, que es L en la posición 4, 3, vamos a usar A en la posición 4, 3, que es igual a multiplicar la fila 4 de L por la columna 3 de U. De aquí vamos a despejar lo mismo que hemos hecho. Y luego vamos a hallar de último la fila 4 de la matriz U, que va a consistir en multiplicar la fila 4 de L por la columna 4 de U y despejar U en la posición 4, 4. Ahora, una vez que tenemos la matriz L, procedemos a multiplicarla por este vector D e igualarla al vector B. Lo que va a ser igual que B1 va a ser igual, aquí tenemos D1, 1 por D1, que es D1. Ahora B2 va a ser igual a D1 por L en la posición 2, 1, más D2, 1 por D2, pero que es lo mismo a D2, a D en la posición 2. Y de aquí vamos a despejar D2. Vamos a despejar la variable D2. Y lo mismo acá. B3 va a ser igual a D1 por L en la posición 3, 1 por D2 más D2 por L en la posición 3, 2 más 1 por D3. Y aquí vamos a despejar D3, que es nuestro objetivo en este paso es encontrar el vector T, como lo vimos acá, ¿no? Y vimos que nuestro objetivo es encontrar el vector D. Entonces vamos a despejar D3 y por último B4 va a ser igual a L en la posición 4, 1 por la incógnita D1 más L en la posición 4, 2 por la incógnita D2 y más L en la posición 4, 3 por la incógnita D3 más D4. De aquí despejamos D4 y ya tenemos el vector T. Una vez que tenemos el vector D, procedemos al siguiente paso, que es multiplicar la matriz U por la matriz de incógnitas X e igualarla a la matriz D, que ya la tenemos, ya la acabamos de encontrar. Hacemos lo mismo que hicimos hace rato, solamente que de abajo hacia arriba. D4 va a ser igual a U en la posición 4, 4 por la incógnita X4 y despejamos X4, porque ahorita nuestro objetivo es despejar esta X. Es encontrar este vector de incógnitas que es la solución al problema. Luego D3 va a ser igual a U en la posición 3, 3 por X3 más U en la posición 3, 4 por la incógnita X4. Y de aquí despejamos X3. Y exactamente lo mismo acá, para X2 y para X1. Hacemos uso del vector que ya usamos y de la matriz U también que ya encontramos. Bueno, vamos a realizar este ejercicio que es una matriz 4×4 aplicando el método de Doolittle que acabamos de ver. Bueno, vamos a aplicar las ecuaciones que hemos encontrado para hallar primeramente, el primer paso, descomponer A en L y U, ¿no? Entonces vamos a empezar por, como dijimos anteriormente, la primera fila de la matriz U. Entonces vamos a empezar por U en la posición 1, 1, que simplemente es A en la posición 1, 1. Y U en la posición 1, 2, que es A en la posición 1, 2. U en la matriz U en la posición 1, 3, que es A en la posición 1, 3. Y U en la posición 1, 4, que es A en la posición 1, 4. Ahora seguimos con la primera columna de la matriz L, es decir, L en la posición 2, 1, 3, 1 y 4, 1. L en la posición 2, 1 va a ser igual a A en la posición 2, 1 dividido entre U en la posición 1, 1. L en la posición 3, 1 va a ser igual a A en la posición 3, 1 dividido entre U en la posición 1, 1. Y L en la posición 4, 1 va a ser igual a A en la posición 4, 1 dividido en la posición U, 1. Ahora ya tenemos esto, entonces vamos a proceder a calcular la fila 2 de la matriz U. ¿Ya? Es decir, U en la posición 2, 2, posición 2, 3 y posición 2, 4. Primero, esta acá que va a ser igual a A en la posición 2, 2 menos L en la posición 2, 1 por U en la posición 1, 2. Ahora, U en la posición 2, 3 va a ser igual a en la posición 2, 3 menos
L en la posición 2, 1 por U en la posición 1, 3. Bien, A en la posición 2, 3 menos L en la posición 2, 1 por U en la posición 1, 3. Bien, entonces U en la posición 2, 4 va a ser igual a A en la posición 2, 4 menos L en la posición 2, 1 por U en la posición 1, 4. Ya tenemos eso, ahora vamos a hacer la columna 2 de la matriz L, es decir, L en la posición 3, 2 y 4, 2. Entonces esto va a ser igual a, ojo aquí, que divida toda la expresión, ¿no? Entonces A en la expresión 3, 2, perdón, en la posición. A en la posición fila 3, columna 2, menos L en la posición 3, 1 por U en la posición 1, 2. Todo esto dividido entre U en la posición 2, 2. Ya. Ahora L en la posición 4, 2 va a ser igual a en la posición 4, 2 menos L en la posición 4, 1 por U en la posición 1, 2. Todo esto dividido entre U en la posición 2. Listo. Ya tenemos esto. Ahora vamos a calcular la fila 3 de la matriz U, es decir, U en la posición 3, 3 y U en la posición 3, 4. Entonces primero hacemos esto. U en la posición 3, 3 va a ser igual a en la posición 3, 3 menos L en la posición 3, 1 por U en la posición 1, 3. Menos L en la posición 3, 2 por U en la posición 2, 3. Listo. Ahora U en la posición 3, 4 va a ser igual a en la posición 3, 4 menos L en la posición 3, 1 por U en la posición 1, 4 menos L en la posición 3, 2 por U en la posición 2, 4. Listo. Ahora vamos a calcular la columna 3 de la matriz L. Viene a ser L en la posición 4, 3. Y tenemos A en la posición 4, 3 menos L en la posición 4, 1 por U en la posición 1, 3. Menos L en la posición 4, 2 por U en la posición 2, 3. Todo esto dividido entre U en la posición 3. Listo. Y ahora, por último, la fila 4 de la matriz U, que va a ser igual a A en la posición 4, 4 menos L en la posición 4, 1 por U en la posición 1, 4 menos L en la posición 4, 2 por U en la posición 2, 4 menos L en la posición 4, 3 por U en la posición 3, 4. Y listo. Ya tenemos la matriz L y la matriz U. Hemos descompuesto A en la matriz L y U. Entonces ahora prosigue a encontrar el vector D. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que D1 va a ser igual a B1. D1 va a ser igual a B1. Y que D2 va a ser igual a B2 menos L en la posición 2, 1 por D1 que acabamos de encontrar. D3 va a ser igual a B3 menos L en la posición 3, 1 por D1 menos L en la posición 3, 2 por D2. Listo. Y D4 va a ser igual
a B en la posición 4, B4 menos L en la posición 4, 1. Va a ser igual B4 menos L en la posición 4, 1 por D1 menos L en la posición 4, 2 por D2 menos L en la posición 4, 3 por D3. Listo. Entonces, primero es X4 que va a ser igual a B4 dividido U4. Listo. Tenemos ya, después de hallar la matriz D, perdón, el vector D, unas incógnitas de 1, de 2, de 3, de 4, sus valores, procedemos a calcular la matriz X, que en realidad es esta, y son nuestras incógnitas, es nuestro vector, ¿no?, de incógnitas. Entonces ya calculamos primero X4, solución de abajo hacia arriba, por eso primero calculamos X4, y ahora vamos a proceder a calcular X3, que va a ser igual a D3, ser igual, paréntesis, D3 menos U en la posición 3, 4 por X4 que acabamos de calcular. Todo esto dividido entre U en la posición 3, 3. Ok, ahora vamos a proceder a calcular X2, que va a ser igual, lo mismo, de 2 menos U en la posición 2, 3 por X3 menos U en la posición 2, 4 por X4. Todo esto dividido entre U en la posición 2, 2. Listo. Y ahora, por último, es uno que va a ser igual a D1 menos U en la posición 1, 2 por X2 menos U en la posición 1, 3 por X3 menos U en la posición 1, 4 por X4. Todo esto dividido entre U en la posición. Listo. Ahora sí, esta sería nuestra solución al sistema de ecuaciones lineales que tenemos. Hemos hallado ya las incógnitas X1, X2, X3 y X4. Y sí, estos son los resultados correctos y ustedes lo pueden verificar con alguna calculadora de manera manual también. Se van a dar cuenta que estos son los resultados correctos. Lo hemos hecho a través del método de descomposición LU versión Doolittle. Ahora podemos hacer otro ejercicio. Pero esta vez usando directamente la tabla que ya está hecha, solamente tendríamos que cambiar la matriz, nada más. Un ejercicio que igual es tipo de modelo de examen. Vamos a cambiar nada más esto. En este caso, aquí tenemos otro tipo de modelo de examen. 0,678. Acá tenemos 1. Aquí tenemos 3. Y aquí tenemos 1,11001. Aquí tenemos menos 1, está bien. 34, menos 2, muy bien. Y 2. Acá tenemos menos 1, lo mismo, 2, 8. Y acá tenemos 5. Y acá tenemos 4, menos 1, y acá tenemos
menos 5,0123. Y en el vector B va a ser igual a 2, 1, 3 y 0,123. Listo. Entonces la solución nos da, para x1 ya no tenemos, lo hicimos una vez, solamente es cambiar nada más, ya esto está hecho. Y la solución nos da para x1, la solución del vector x, que es la solución del problema, x1 igual a 2,23, está correcto, yo lo tengo los resultados correctos y sí, está correcto. x2 menos 0,0088, correcto. Y x3 menos 0,46, correcto. Y x4 menos, x4 0,0038. Muy bien, la tabla funciona correctamente. Entonces, ya estaría lista la descomposición LU por el método de Tuliro.